Buenas tardes, le presentamos a el invitado de hoy, nuestro colega economista Polo Casanova, quien además se presenta con mucha convicción y mucha legitimidad como filósofo y pensador, quien trae una importantísima propuesta sobre la macroeconomía posmoderna. Sin más preámbulos, lo, lo invitamos a iniciar su exposición. Muchas gracias, Polo. Bienvenido. Gracias, José Manuel. Entonces, comenzamos de nuevo. La humanidad se presta a entrar en un nuevo proceso civilizatorio posmoderno que viene acompañado de un cambio epocal sin precedentes. La civilización occidental desde el siglo VI a.C. hasta hoy ha pasado por un solo cambio epocal, el que se redesplegó en el siglo XVII, lo que los filósofos llamamos la modernidad. Ese fue un cambio epocal solamente parcial. Cambiaron las categorías filosóficas y las meditaciones metafísicas, prevalecieron los primeros principios metafísicos aristotélicos de la metafísica del viejo Aristóteles y la lógica lineal de los 5 tomos del Organón. Ambos pasaron el tamiz de hierro de la modernidad incólumes. Este libro que está aquí es la metafísica de Aristóteles. Fue escrito en el siglo IV a.C. y todavía sigue prevaleciendo. Nosotros estamos sometidos a los primeros principios metafísicos que Aristóteles anuncia en este libro, hasta durmiendo. El cambio epocal que adviene es un cambio epocal total. Advienen unas nuevas categorías filosóficas, se develan unas nuevas meditaciones metafísicas. Los primeros principios metafísicos aristotélicos son sustituidos por unos nuevos principios metafísicos y la lógica lineal aristotélica es reemplazada por una lógica no lineal. Esto significa que este nuevo cambio epocal es mucho más profundo del que se dio en el siglo XVII, y este nuevo cambio epocal significa la transformación de todo el conocimiento, de todo lo conocido. En consecuencia, deviene una nueva cosa del pensar, sustitutiva de la cosa del pensar de la modernidad. Se produce un desplazamiento del conocimiento de todo lo conocido, toda la certeza se derrumba. Tenemos que construir nuevas certezas. El hombre con todas sus facultades pasa el tapiz de hierro de la posmodernidad incólume. Todas las ciencias son transformadas. La ciencia económica no puede escapar a ello. La concepción de la ciencia económica que nosotros conocemos o conocimos y estudiamos, la microeconomía y la macroeconomía, son profundamente transformadas. Y ese es precisamente el propósito de mi disertación. Estamos ante la presencia del advenimiento de una nueva ciencia económica. Hay que distinguir economía política de ciencia económica. La economía política es una ciencia descriptiva como la historia. La economía política nace con los clásicos: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, James Mill, John Stuart Mill, Karl Marx y Friedrich Engels, obviamente con sus matices. La Magnus Opus de Adam Smith es una obra descriptiva, a eso atiende su nombre, la riqueza de las naciones. La ciencia económica atiende a la definición de lo que es ciencia. Siguiendo el criterio del viejo Aristóteles, la ciencia es la explicación de los fenómenos por sus causas próximas. Los primeros esbozos de esta naciente ciencia los encontramos en la obra de un economista austríaco, Karl Menger, publicada en 1871, Principios de Economía Política. Menger no solamente fue el fundador de la Escuela Austríaca de Economía, también fue el develador de la teoría subjetiva del valor, para oponerse a la teoría del valor trabajo que viene de los clásicos. Es este libro que está aquí. Karl Menger fue el fundador, padre de la ciencia económica, padre de la teoría subjetiva del valor, padre de la Escuela Austríaca de la Economía. Karl Menger fue fundador de una verdadera escuela económica, con sus obras, su estructura, su contenido intelectual y con sus epígonos. Menger fue un formador
Eugen von Baberg, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Fritz Bachelot fueron discípulos de él. Es en la obra de un profesor de la Universidad de Cambridge, profesor y tutor de Lord John Maynard Keynes, el padre fundador de la macroeconomía, Principios de Economía Política de Alfred Marshall, donde encontramos por primera vez, obra publicada en 1899, la primera aproximación a la naciente ciencia económica. En la obra de Marshall encontramos la explicación de los fenómenos por sus causas próximas, que explican el origen de esa naciente ciencia. Se trata del estudio de medios que son escasos y de usos alternativos a la consecución de fines que son ilimitados. Eso lo expresó Alfred Marshall, profesor de Cambridge, tutor de Keynes, y que recogió 30 años más tarde un profesor del London School of Economics, mi alma mater, publica una obra que se llama, porque todavía existe, An Essay on the Nature and Significance of the Economic Science. Obra esta que se convirtió más tarde en una de las obras más vendidas con contenido económico en toda la historia de la humanidad. Las dos obras más vendidas con contenido económico en toda la historia de la humanidad es la obra de Leonard Robbins y la obra de John Maynard Keynes. Sir Leonard Robbins, autor de An Essay on the Nature and Significance of the Economic Science, puede considerarse el padre fundador de esta naciente ciencia. Le dio un contenido, describió su naturaleza y su significación, la definió con precisión. La ciencia económica es la ciencia que estudia la aplicación de medios que son escasos y de uso alternativo para la consecución de fines que son ilimitados. Separó nítidamente la naciente ciencia de otra ciencia. Famosa es la diferencia que establece entre un ingeniero y un economista para hacer un puente. Incluye por primera vez a los servicios materiales como bienes económicos. Famosa es su consideración como bienes económicos los servicios prestados por los empleados del alcantarillado de Londres. Separa drásticamente lo que son bienes económicos, que son bienes escasos, que son los bienes objeto de estudio de la naciente ciencia. Los bienes superabundantes no son considerados bienes económicos, no son objeto de la naciente ciencia. Introduce el concepto de la eficiencia para separarlo del concepto de la eficacia. La eficacia es atinente a los fines, la eficiencia es atinente a los medios. Usted puede ser eficaz, pero eso no quiere decir que haya sido eficiente. La naciente ciencia económica es una ciencia atinente a los medios, es una ciencia que atiende a los medios. La década del 30 del siglo pasado es la década de oro de la naciente ciencia. Se define a la ciencia, nace los dos grandes bloques que integran a la ciencia, la microeconomía y la macroeconomía, devienen conceptos riquísimos para la ciencia, como los llamados costos de transacción. Se llevan los fenómenos económicos de la naciente ciencia a la interioridad de la conciencia. En 1932, Sir Leonard Robbins publica su magnus opus, An Essay on the Nature and Significance of the Economic Science, dándole el pistoletazo de salida a la naciente ciencia. En 1932, un taciturno profesor de la Universidad de Cambridge dicta una conferencia en la Universidad The Nature of Enterprise, donde se develan por primera vez los conceptos de los costos de transacción, uno de los conceptos más ricos de la naciente ciencia económica. Ronald Coase emigraría años más tarde a los Estados Unidos para incorporarse a los bancos del buque insignia más prestigioso de la educación norteamericana, la sempiterna miembro del Ivy League, la Universidad de Princeton, para compartir cátedra con Albert Einstein y Kurt Gödel. Ronald Coase es un participante sumamente activo del debate sobre los sistemas económicos comparados. Una materia, por cierto, que yo me dediqué a estudiar toda la vida, los sistemas económicos comparados. Coase demostró que en un sistema de planificación económicamente centralizado, los costos de transacción devienen impagables. La conferencia del profesor Coase fue publicada en 1937. En 1935, un profesor venido de Viena, Friedrich von Hayek,
Profesor del London School of Economics, dicta una conferencia en el Club de Economía de Londres. Sí, la llamó Economics and Knowledge. La conferencia fue publicada en 1936. Hayek es el primer economista que ayuda a los fenómenos económicos, la interioridad de la conciencia. Hayek es el primer economista filósofo, une a la teoría del conocimiento, la antropología filosófica, con la ciencia económica. Hayek fue el develador de la filosofía de la ciencia económica. Ese ensayo corto fue complementado con otros ensayos que en mi opinión son las contribuciones más descollantes de Hayek a la naciente ciencia. The Use of Knowledge in Society, publicado en 1947, y The Fatal Concept, publicado en 1988, 4 años antes de su muerte, acaecida en 1992. La última vez que lo vi en el intermedio de una conferencia que dio en el Parque Central en Caracas, Venezuela, cuando me firmó el libro suyo que contenía los 2 primeros ensayos mencionados. Me comentó él personalmente que esas eran sus contribuciones más importantes a la ciencia económica. En 1936, Lord John Maynard Keynes, el economista más importante para mí del siglo XX, publicó su magnus opus, The General Theory of Employment, Interest and Money, la obra con contenido económico más vendida en toda la historia de la humanidad. Lord Keynes, de manera premonitoria, le escribió a su amigo Bernard Shaw en una misiva el 1 de enero de 1935. Si usted quiere saber mi estado de ánimo, le cuento que estoy escribiendo un libro que revolucionará a todo el pensamiento económico por los próximos 10 años. Lord Keynes se equivocó de platanazo. Hoy, en cualquier parte del mundo, tiene que haber un profesor dictando una cátedra de macroeconomía con un libro de Lord Keynes debajo del brazo, bien sucio, viejo y manoseado. De esos 4 autores, 2 recibieron el premio Nobel, Friedrich von Hayek en 1974 y Ronald Coase en 1991. Robbins y Keynes no recibieron el Nobel de Economía porque cuando instituyeron el premio Nobel de Economía en 1969 ya habían fallecido. Los premios Nobel se asignan solamente a personas que están vivas. Sir Lionel Robbins fue el develador de la microeconomía y Lord John Maynard Keynes fue el develador de la macroeconomía. En los siguientes 90 años, los exégetas, intérpretes, apologistas, defensores, propagadores, epígonos de los creadores de la ciencia económica, lo único que han hecho ha sido copiar, repetir, ampliar, agregar, disertar, propagar, aplicar los conceptos a otros dominios. La ciencia económica se ha estancado. La mejor demostración es la cada vez más difícil que le resulta a los miembros del Average Risk Band Prize Winner Selection Committee en Estocolmo en encontrar trabajos, ensayos, publicaciones, trabajos de investigación, tesis doctorales de autores a quien o quienes asignarles el premio llamado distinción económica, que no pertenece al Nobel como tal, que se asigne una semana después de los otros premios Nobel y que son seleccionados por un comité distinto. En los años 2021 y 2022, en mi opinión, no eran merecedores del premio. Nadie debería extrañarse que en años venideros el premio sea considerado vacante. Después de ese elan inicial, de la década del 30 del siglo pasado, la microeconomía y la macroeconomía se desplegaron como 2 ciencias contradictorias. La definición de lo que era la naciente ciencia económica expresada por Sir Lionel Robbins. La ciencia económica es la ciencia que estudia la aplicación de medios que son escasos y de uso alternativo a la consecución de fines que son ilimitados. Para Sir Robbins, la naciente ciencia económica es una ciencia que atiende a la eficiencia, es una ciencia atinente a los medios. De lo que se trata es de producir más con menos, de producir el máximo de producto con la utilización de la menor cantidad de medios utilizados. Esas definiciones, esa naturaleza, esa significación de la naciente ciencia económica de Sir Robbins entra en contradicción flagrante con la postura de Lord John Maynard Keynes en su teoría general, cuando sentencia, haciendo uso de ironía clásica inglesa. Tenemos que incentivar a la demanda agregada interna, así tengamos que contratar cuadrillas de obreros para abrir huecos por la noche y taparlos por la mañana.
Esa contradicción entre la microeconomía y la macroeconomía jamás ha sido resuelta. Hasta hoy jamás ha sido resuelta. La microeconomía, que nace a partir de los bienes materiales escasos y de los servicios inmateriales que son también escasos en el nuevo proceso civilizatorio posmoderno, hace agua por todas partes. La microeconomía que nosotros estudiamos y conocimos atiende solamente, siguiendo las posturas de Silvio Robbins, a los llamados bienes económicos materiales escasos y los servicios inmateriales también escasos. Los bienes superabundantes no escasos no son objeto de la ciencia económica. Esos bienes superabundantes, que son bastante más numerosos de lo que nosotros pensamos, forman una lista larguísima. El aire que respiramos, la luz del sol que nos alumbra, el lenguaje, el placer de disfrutar de un paisaje maravilloso, la riqueza del conocimiento de nuestra intelectualidad y muchísimas más. No son bienes considerados económicos y por ende objeto de la ciencia económica. Eso se ha demostrado un gravísimo error. Los bienes superabundantes también son bienes económicos y materiales. En la posmodernidad se corrige ese error. La ciencia económica posmoderna estudia tanto los bienes económicos materiales escasos y los servicios inmateriales, así como también a los bienes superabundantes que también son considerados bienes económicos. Pero el problema no termina ahí, apenas comienza. En la posmodernidad se desvela un nuevo subsector económico productivo y material virtual digital que produce bienes digitales y materiales virtuales, que a vuelta de pocos años se convertirán en los aportantes a la estructura del PIB mundial más robusto. Si Lionel Robbins no conoció esos bienes digitales, la incorporación de estos bienes digitales y materiales virtuales al objeto de la ciencia económica hace de esta ciencia otra ciencia. La microeconomía posmoderna que estudiarán nuestros descendientes será otra ciencia. A ello nos referiremos cuando publiquemos el año próximo la microeconomía postmoderna. Ese es un programa de publicaciones que yo tengo previsto este año y el año próximo. Habiendo desbrozado el camino, necesariamente hemos limpiado el acceso al tema que nos convoca, la macroeconomía postmoderna. Tenemos que empezar por Lord John Maynard Keynes, el creador de este bloque de la ciencia. La magnum opus de Lord Keynes fundamentalmente es dos premisas. Primero, no todo lo que se produce se vende. Segunda, no todo lo que se ahorra se invierte, que se ha transformado en no todo lo que se invierte produce. Ambas premisas en el nuevo proceso civilizatorio posmoderno se han demostrado falsas. Lo abordaremos de manera sucesiva. No todo lo que se produce se vende. Esta prédica de Lord Keynes en su teoría general atendía a que Lord Keynes atribuía el crecimiento de mercancías invendidas y almacenadas en galpones que crecían sin cesar a un problema de subconsumo por una falta de ingresos que era lo que provocaba la crisis. El pensamiento económico no encontraba una solución a una crisis sobrevenida inexplicable. La ley de Say, que garantizaba que toda oferta crea su propia demanda, quedó controvertida con los hechos. Esa premisa anunciada por Jean-Baptiste Say en su obra publicada en 1805 había sido el centro del pensamiento macroeconómico por 130 años. Lord Keynes, contrariando todo lo establecido, arremetió contra la ley de Say. No era cierto que todo lo que se producía sería vendido. Lord Keynes sugirió que para solucionar el problema del subconsumo por falta de ingresos, una institución tenía que intervenir para, por la vía del gasto público, diseminar ingresos para aguijonear la demanda agregada interna y combatir el subconsumo al irrigar con ingresos a los ciudadanos y así retomar nuevamente la colocación de lo producido. Su sentencia irónica, llena de una butad inglesa clásica, consistía en tenemos que incentivar a la demanda agregada interna, así tengamos que contratar cuadrillas de obreros para abrir huecos por la noche y taparlos por la mañana. Era una ironía que expresaba un propósito. Esa postura de Lord Keynes ha privado en el pensamiento económico por más de 80 años. El Estado asumió esa postura con un sentido doble. La de acicatear la demanda agregada interna para evitar el almacenamiento de mercancías invendidas y así evitar el colapso como consecuencia del consumo, pero por otro lado, incentivar la producción de las fuerzas productivas
que permanecían ociosas por falta de demanda. En la macroeconomía moderna, todo eso es mentira. Hoy priva la ley de Say, pero al revés. Todo lo producido ya ha sido previamente vendido, colocado, comprometido, previamente pagado, total o parcialmente. Asegurada la colocación de lo por producirse, con compromisos financieros firmes. A esa nueva ley macroeconómica, mi lector puede ponerle el nombre que se le antoje. La pelota está en su campo. Entonces, a continuación hay una serie de ejemplos que verifican y certifican eso que estoy diciendo. Lo voy solamente a mencionar. Los que tengan interés en mayor información o explicación de esos sectores, lo podemos conversar personalmente con mi teléfono en los próximos días. La industria de taxis, la industria de publicaciones de libros y similares, la industria de la construcción, la industria de la fabricación de aviones, barcos, maquinaria pesada y similares, la industria de bienes de consumo, la industria de la confección y así sucesivamente. Hay excepciones. La industria agrícola. Vamos entonces a la segunda postura de Keynes que sostiene su teoría general. No todo lo que se ahorra se invierte, que se ha transformado, no todo lo que se invierte produce. La segunda prédica de Lord Keynes atiende a la diferencia que se establece entre lo ahorrado y lo invertido. Nunca todo lo que se ahorra se invierte. Las derivas dependen de muchas razones. El hombre puede guardar el dinero debajo de un colchón, despilfarrarlo, o invertirlo a futuro en algo que no puede redimir en tiempo presente, como educar a los hijos. Pero la deriva siguiente, que es producto del anterior, el hecho de que no todo lo que se invierte produce, está siendo rebanado, eliminado por aplicaciones que ponen a producir donde hay una inversión que no produce nada. Eso es un fenómeno que se está dando, en el cual las sociedades postmodernas, capitalistas, liberales, democráticas, empiezan a crecer a partir de invenciones ya realizadas que no producen nada o que no producían nada y que mediante la utilización de aplicaciones que ya voy a explicar, ponen a producir cosas, medios, instrumentos, inversiones que estaban inactivos o que no producían nada. Las aplicaciones tipo Uber, por ejemplo, que son aplicaciones que yo utilizo mucho aquí en Bogotá, porque aquí en Bogotá no hay metro y la manera de trasladarse son taxis. Entonces usted tiene dos opciones, tomar los taxis amarillos, que hay una cantidad de más o menos unos 400.000 que están dando vuelta en toda la ciudad durante todo el día, o toma mediante la aplicación tipo Uber, taxis que llegan y siguen esa aplicación. La aplicación tipo Uber podría producir automóviles que no producen nada, como el carro de una viuda. Una viuda, una señora viuda que tiene un carro que logra contratar un chofer y hacer un acuerdo con la aplicación Uber, pone a producir el carro que antes estaba parado en el frente de su casa o en el estacionamiento de su edificio. Hay un segundo ejemplo que es la aplicación tipo Airbnb, que pone a producir habitaciones desocupadas llenas de cachivaches. Hay uno tercero que he puesto aquí, que es la aplicación Dinner With Me, que pone a producir facultades urbanas que no producen y que permanecen inactivas. De la proliferación de aplicaciones de este tipo en todos los dominios de la producción es sencillamente inconmensurable. He citado 3, pero la lista es larguísima y cada día aparecen nuevas que ponen a producir cosas que antes estaban inactivas, que no producían nada. Ok, vamos ahora a hablar un poco de la ley de la direccionalidad inducida o construida. Los economistas hacen como Monsieur Jourdain en la obra de Molière. Hablan cantando, pero no saben que cantan. Aplica siempre principios cibernéticos. Se trata de la interrelación de variables que están articuladas. El caso de la máquina de hacer llaves. Se coloca una llave que quiere reproducir, la fija y luego manualmente va pasando las cuchillas de la entrada y salida de esa llave que se reproduce en otra llave que usted quiere reproducir exactamente igual a la primera. El caso del cohete enviado a Marte se direcciona comparando la direccionalidad real del cohete con la direccionalidad ideal montada en el cerebro del cohete.
establecida por ecuaciones matemáticas que inducen a una direccionalidad inducida o construida. En el primer caso, en la máquina de hacer llaves o de reproducir llaves, hay una linealidad inducida o construida. En el caso del cohete, hay un técnico de la NASA establece las ecuaciones matemáticas que debe seguir un cohete de manera ideal para llegar a Marte y lo monta en el cerebro del cohete, y entonces una vez que el cohete despega de su rampa de lanzamiento, el computador interno compara la dirección real del cohete con la dirección ideal que está almacenada en la memoria de la computadora del cohete y ajusta iterativamente, de manera en la inmediatez, la dirección real a la dirección ideal. De tal manera que el cohete está siempre en la dirección ideal. Esa dirección ideal es una dirección del cohete, es una dirección inducida o construida. No responde a lo que se llama, o los filósofos llamamos, la linealidad natural. Es el mismo caso del taxi que utiliza una aplicación tipo Uber. La aplicación compara la direccionalidad que toma el taxista, que es la direccionalidad real, con la direccionalidad ideal que el plano de la ciudad para inducir a una direccionalidad inducida o construida que acerque en el menor tiempo posible la unión de esos dos puntos. Esta direccionalidad inducida o construida que se aplica al automóvil reduce el despilfarro inmenso de un taxi amarillo que deambula por la ciudad en la búsqueda de un pasajero que el taxista nunca sabe dónde está. Este principio ley que aplica a todas las actividades productivas de la sociedad en todos los dominios, la máquina de producir despilfarro es desmontada. Nosotros tenemos en nuestras sociedades una estructura económica que es una máquina de producir despilfarros y es la propia fuerza interior de esas sociedades capitalistas, liberales, democráticas, que le dan una respuesta para responder y desmontar esa máquina de producir despilfarros. Los ahorros para producir una unidad de productos, si lo extrapolamos a todos los dominios productivos de la sociedad, son sencillamente inconmensurables. Esos ceros no caben en la computadora más grande y más veloz del planeta Tierra. Vamos a ver ahora la ley de la domesticación del azar, del caos y de la complejidad. Al aplicar a todos los dominios productivos la ley de la direccionalidad inducida o construida, lo que los economistas hacen es rebanar, disminuir, eliminar el despilfarro inmenso que se genera en esa máquina de producir un despilfarro incuantificable. Las sociedades capitalistas, liberales, democráticas, avanzadas, posmodernas, complejas, cosificadas, digitales, virtuales y materiales, se transforman por esta vía en una sociedad inmensamente productiva. La utilización de los recursos productivos escasos alcanza la máxima eficiencia posible dentro de las condiciones de la técnica que se aplica. Entonces vamos a ver ahora la develación de este nuevo subsector económico productivo que produce bienes digitales. Este sector era desconocido en el pasado. Sin Lionel Robbins y Lord Keynes, por supuesto, que no lo conocieron. Está constituido por 5 grandes bloques, a saber, el trabajo inmaterial virtual digital, que lo produce un nuevo sujeto, que produce una nueva mercancía, los bienes digitales. Es lo que yo estoy haciendo ahora. Yo estoy generando una cantidad inconmensurable de valor económico a través de un bien digital en comunicación con todas las personas que me están escuchando. El segundo bloque, digamos, son las imágenes. El tercero es la nueva cadena de montaje virtual digital. El cuarto es el nuevo bien digital en sí. Y el último, quinto, es la ampliación de la realidad de los técnicos de Google o el metaverso de Mark Zuckerberg. Y aquí me quiero detener un momento, porque esto siento yo que ha sido pésimamente entendido, el metaverso de Mark Zuckerberg. La realidad, hasta hace muy pocos años, era una realidad única, era una sola realidad. Lo que han hecho los técnicos de Google y Mark Zuckerberg, cuando hablan del metaverso, es ampliar la realidad. Eso no quiere decir que se haga más grande. Eso lo que quiere decir
es que la realidad se repite, y se repite de tal manera que yo puedo, con un solo esfuerzo, tener muchos ingresos de una manera simultánea. Eso lo que quiere decir es que yo puedo multiplicar mis ingresos con un solo acto. Eso en el pasado era imposible. Eso es una de las grandes transformaciones tecnológicas, científicas de la humanidad actual. Ese proceso, digamos, de ampliación de la realidad está produciendo y generando una cantidad inmensa de bienes económicos que se realizan con un solo acto. Yo aquí estoy hablando a través de este dispositivo que tengo frente a mí, pero que estoy direccionando mi comunicación en la inmediatez a no sé cuántas personas. Si yo diese clases en una universidad, eso sería un trabajo inmaterial solamente. Pero cuando aplico este principio de la ampliación de la realidad, estoy utilizando un trabajo que no solamente que es inmaterial, sino que es virtual y digital. Y es muy distinto. Si yo pudiese ampliar esta conferencia y hacerla llegar a 10, 15, 20, 50, 100 universidades a través de un mecanismo que utilizan para vender las conferencias, yo en lugar de tener un ingreso, entre comillas, de la cantidad que ustedes quieran ponerle por hacerlo solamente con un grupo restringido, ese ingreso se multiplica, se amplía a unas cantidades inconmensurables con un solo año. O sea, yo aumento mis ingresos, aumento mi capacidad de producir, aumento mi capacidad de compra y de adquisiciones a través de mis ingresos con un solo año. Ahora, esto que nosotros estamos haciendo hoy, en este momento, lo deben estar haciendo 400, 500, 800, 1.000 millones de personas, porque esto es un tipo de trabajo, un nuevo tipo de trabajo, nueva mercancía, una nueva manera de producir que se expande como se expanden los ojos. El crecimiento, la expansión, la multiplicación de ese valor económico no tiene límites. Y esa expansión crea una serie de problemas a los cuales yo me voy a referir. Ahora, este nuevo sector económico, productivo y material virtual digital va a transformar en todos sus cimientos a la macroeconomía posmoderna. Es otra macroeconomía, es otra ciencia económica, es otra manera de pensar, es otra manera de proceder, es otra manera de producir. Eso genera una inmensidad de problemas irresolutos. Algunos de esos problemas no están ni siquiera pensados. Vamos a referirnos a algunos de esos problemas. No tenemos una teoría del valor para fundamentar ese nuevo valor económico que se genera en el nuevo sector económico productivo y material virtual y digital. Las teorías del valor que la humanidad conoce, la teoría del valor trabajo, la teoría del valor utilidad, la teoría subjetiva del valor no pueden explicar la naturaleza y la significación inmensa de ese nuevo valor económico que se genera. Deviene un nuevo modo de producción, y esto es muy importante. Quien genera el excedente y el dueño de los medios de producción son uno y el mismo. Este teléfono celular que está aquí es mío. Y yo estoy generando valor económico a través de este dispositivo que es mío. Entonces, quien genera el valor económico, quien produce el excedente y el dueño de los medios de producción para producirlo, son uno y el mismo. Bueno, esto le da un mazazo en la cabeza a todo el pensamiento marxista clásico y todas sus derivas, porque yo me exploto a mí mismo. O sea, yo lo que estoy haciendo yo es para explotarme a mí mismo, que es la fuente de toda esta palinodia que uno escucha por ahí, de las clases, la lucha de clases, la teoría de la explotación, la teoría, la síntesis, tesis y antítesis de la teoría de la lucha de clases, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, etc.
etcétera, 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 etcétera. Es su idea a la luz de este nuevo modo de producción que se genera desde hace pocos años para acá. Eso en el pasado era imposible de que pudiese existir. Ese nuevo modo de producción fue anunciado en el 2010 en una conferencia que dio un filósofo inglés que se llama Frederick Jameson. Esa conferencia publicada en un folleto muy pequeño que yo tengo en el 2012. En esa conferencia, Jameson anuncia este nuevo modo de producción, que es un modo de producción desconocido en el pasado y que tiene las implicaciones que yo he comentado. No tenemos una unidad de medida, un reductor que permita medirlo, o sea, medir el nuevo valor. No tenemos un dispositivo para medirlo. Todas las personas que se incorporan a la red producen bienes digitales, incluidos los niños. Ese inmenso valor económico que generan como contrapartida los bienes digitales y materiales virtuales no son matematizados, no son estadistizados, no son incorporados a las cuentas nacionales de los bancos centrales, por ende no entran en el presupuesto fiscal. Si no pueden ser calculados, no pueden ser usados, por ende no pueden ser redistribuidos. Las necesidades sociales suben por el ascensor, los ingresos fiscales suben por las escaleras. La taxación de los sectores económicos tradicionales que producen bienes económicos, materiales y servicios materiales están exhaustos. Just wanted to see if I'm trying to prepare a summary of what we looked at this morning. So it's basically business part tower 5, right? Se vuelve regresivo. That try to find out what's going on and accelerate, right? Me temo que tenemos un problema. Jorge Hurtado, cierra el micrófono, Jorge. Yeah. Esos son problemas gigantescos. The SPA, yeah, you went along that Francisco Cerezo is very good and blah, blah, blah. Jorge Hurtado. Manolo, ¿puedes avisarle a Jorge? Eso. No? Continúo. Estos son So problemas. Dream Plaza has nothing to do. Plaza del Este, ¿ah? Pues, También está lo de Flavia, que está abierto el then Plaza del Este, he said yes, with the seller financing and rent guarantee, you willing to explore it? Flavia, el iPhone de Flavia está también activo. Y Jorge Hurtado. ¿Qué? Que tienes activo el micrófono, apaga el micrófono, por favor. Ok. Ok, continúo porque falta poco. Estos son problemas gigantes. Yeah, I think that's, I think that it would make sense, or if I don't know how much elbow room we have, but just to pass it by Byrne and company. El host lo Just puede, to lo see, puede you know, what is the cerrar. reaction. El Sí, host. no, Manolo, slap in the puede face, apagar. that's it. Manolo, llama a Jorge y dile que está. Lo estoy llamando Well, that's y fast. lo estoy llamando y no me That's enough. I responde. mean, ¿En qué parte de los controles de esto puedo yo cerrar? Desafortunadamente yo no manejo la sala, entonces no te Okay, puedo decir. what was with Nicky and Simón? I didn't get it. Esto es un ejemplo de lo que está hablando Polo, de cómo Ajá. hay If there was financing, un you look at ejemplo, it. un caso práctico de lo que estamos oyendo en la conferencia. Lamentablemente, Y lamentablemente esto no es una intervención, porque Jorge es el coordinador, es el que convoca. sí, bueno. Entonces, creo que se cayó ya. Déjame. Okay. Bueno, continúo. Estos son problemas Disculpa. gigantescos que afronta la macroeconomía postmoderna, que tienen que ser resueltos de inmediato. De lo contrario, nos encontraremos con sociedades sumamente conflictivas y con una carga de iniquidad enorme.
El comercio de los bienes digitales y materiales virtuales transita por redes, por la nueva cadena de montaje virtual digital. No pasa por las aduanas. No hay una imposición a ese comercio gigantesco. No existen normas ni acuerdos que lo regulen. Este es un problema inmenso para la Organización Mundial del Comercio. Hay problemas monetarios de por medio. El contravalor de ese inmenso valor económico, productivo y material virtual digital producido a través de los bienes digitales no está regulado por una autoridad monetaria transnacional central. Ese contravalor es inmenso, crece sin cesar, a una velocidad indetenible. El contravalor que se genera para permitir redimirlo tiene que ser una moneda digital. Eso no existe. Eso explica el crecimiento del mercado de monedas crípticas. Eso no está regulado, ni emitido por una autoridad monetaria transnacional central. Los problemas están a la orden del día. El valor económico inmenso que se produce por los bienes digitales no puede ser redimido en ese sector. Yo no como ondas hertzianas ni me puedo vestir con ellas. Solo lo puedo redimir en inversiones en ambos sectores, el tradicional y el digital. Pero el consumo tengo que redimirlo en el sector económico productivo tradicional de bienes económicos materiales y en el sector servicios que produce bienes económicos inmateriales. El sector productor de bienes económicos digitales y materiales virtuales se convertirá en la gran locomotora que arrastrará tras de sí a los sectores económicos productivos tradicionales de bienes materiales y servicios inmateriales. Por esa razón, porque tengo que redimir ese valor económico generado en este nuevo subsector económico en los sectores tradicionales. Yo no puedo comer ondas hertzianas ni me puedo vestir con ellas. El gasto público en la macroeconomía que conocemos, que es un Lord Keynes, estaba dirigido a evitar la acumulación de inventarios de mercancía invendida y a aguijonear a la capacidad instalada que permanece ociosa. Ambas posturas son falsas. En la macroeconomía posmoderna, el problema de mercancías invendidas almacenadas en galpones no existe. Y tampoco existe esa supuesta locomotora pública que a través del gasto público incentiva la capacidad productiva que permanece ociosa. Esa locomotora cambió de origen. Ahora esa locomotora es otra. Y entonces yo me pregunto, ¿qué capitalismo es ese? El Estado es una figura necesaria, es un sujeto productivo como cualquiera de los sujetos productivos individuales. El Estado en la macroeconomía posmoderna cumplirá funciones subsidiarias. El Estado hará lo que los particulares no pueden hacer, o funciones compartidas con los particulares. Esas funciones son múltiples y además completamente necesarias. Bueno, ustedes más o menos conocen cuáles son las funciones que un Estado moderno puede realizar. Y paso a lo siguiente. A vuelta de pocas décadas, los bienes digitales y materiales virtuales se convertirán en el sector macroeconómico más robusto aportante al PIB o al Producto Interno Bruto. De la misma manera que el sector industrial, el sector comercio y servicios desplazó al sector agrícola, que era el principal aportante al PIB hace 5 siglos, el sector que produce bienes digitales y materiales virtuales desplazará a los sectores que producen bienes económicos, materiales y servicios materiales, y para eso nos falta mucho tiempo. Yo estimo, y es una estimación muy atrevida, que por lo menos el 50% del PIB mundial a vuelta de pocos años será aportado por ese nuevo sector, y esto conlleva problemas macroeconómicos que no están ni siquiera pensados. Me voy a permitir simplemente listarlos sin prescindir o sin pretender ser exhaustivo. Nos vamos a referir a problemas concretos, algunos son fácilmente perceptibles por nuestro sistema sensible, otros son temas abordados intensamente por los medios de comunicación con cotidianidad, otros no tanto, pero todos convergen en la misma causalidad oculta metonímica. Vamos primero a listarlos, luego a analizarlos uno a uno de manera somera, escueta. Un tratamiento más minucioso está en el libro con la advertencia de que no son los únicos. Y entonces, bueno, yo he hecho una lista, se la voy a leer, no es una lista, digamos, acotada. Primero es la detención, el estancamiento de la ciencia económica. Es un problema mayúsculo. Yo que los economistas tengo la impresión de que como se han dado mucho cuenta de eso. Segundo tema es la selección, la nominación y premiación de los premios Nobel económicos.
El tercero es el más reciente informe sobre la expansión de la economía mundial presentado por el Banco Mundial. Yo preparé un informe que está incluido en el libro sobre un informe que hizo el Banco Mundial, que hicieron público hace 2 o 3 semanas. Y la verdad es que le hice unos comentarios sobre el informe a una institución como el Banco Mundial, que tiene unos economistas del porte tipo Ricardo Hausmann, que fue economista jefe del Banco Mundial. Y la verdad es que yo quedé sorprendido enormemente de cómo una institución como el Banco Mundial, con el prestigio que tiene, lanza un informe de esa naturaleza. Le hice los comentarios, le mandé el informe al banco, y esta mañana tuve la sorpresa gigantesca de una llamada de una personalidad del banco altísima, que no vale la pena decir su nombre, para comentarme que estaba interesado en conversar conmigo. Le dije, mira, yo voy a estar en Estados Unidos a partir del 15 de junio, póngame en contacto con esta persona y díganos cuándo puede venir a Washington. El cuarto, los bienes digitales, virtuales, inmateriales y su comercio. Es un problema serio. La Organización Mundial del Comercio no tiene ni idea de cómo agarrar ese problema, no sabe ni por dónde empezar. El aspecto monetario como contravalor del comercio de los bienes digitales, virtuales y materiales. Señores, aquí no hay otra solución, sino la globalización. Nosotros no podemos seguir permitiendo que el contravalor económico de ese valor económico gigantesco que se genera en ese nuevo sector económico inmaterial virtual sea apropiado por particulares. Tenemos el caso lamentable de lo que pasó en nuestro propio país. Y prefiero ni siquiera hablar de eso. El calentamiento global, las inmensas máquinas de producir despilfarros de las economías clásicas. Nosotros en América Latina tenemos un problema gigantesco, porque las dos opciones que tenemos, una es una máquina de producir despilfarros triple, por el estatismo, por el intervencionismo, por la participación del Estado en cosas que no le competen, que se pone a hacer jugos y yogures y chocolate y cosas de ese tipo. La segunda razón es porque tienen montado una máquina de producir despilfarros, y la tercera es porque no están abordando como deberían abordar el problema del calentamiento global. Pues agregado uno que se llama la economía social de mercado, el Grupo Ordo, en Alemania, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo tengo que decir, lo digo con dolor, con respeto, con moderación, que esas propuestas que se implementaron en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron organizadas, ordenadas, escritas y ejecutadas por lo que se llamó el Grupo Ordo, que era un grupo de la Universidad de Friburgo, que antes, durante y después de la guerra publicaba una revista que se llama Ordo, o que se llamaba Ordo, que fueron los economistas asesores que participaron activamente en lo que se llamó la economía social de mercado. Señores, esos principios que se aplicaban en Alemania hace 60 o 70 años, hoy no son aplicables, no tienen sentido. Y por último, hablo de la inteligencia artificial y los problemas económicos. Entonces, entro a las conclusiones y voy a leerlo. No voy a hacer ni un comentario, la pelota se la dejo en su campo. Martin Heidegger, para mi gusto, el mejor filósofo del siglo XX, en los últimos 13 años de su vida, solo tuvo 3 participaciones públicas. La famosa conferencia en la Universidad de Friburgo en 1963, El fin de la filosofía, la nueva cosa del pensar. La entrevista concedida a la famosa revista alemana Der Spiegel, realizada en 1965, y que Martin Heidegger pidió que fuese publicada solo después de su muerte, acaecida en 1976. La revista la publicó el día siguiente de su muerte. Y los seminarios de Thorne,
de 1969, promovida por la intelectualidad francesa para rendirle un homenaje prepóstumo a Heidegger, liderado por el filósofo francés Chartres. El legado, la pátina, la premonitoria herencia dejada por Heidegger está lejos, muy lejos de percibirse y de hacerse realidad en su totalidad. Y me temo que pasarán muchos años para que la humanidad pueda percibir la profundidad y la grandeza de ese legado. Cuando Martin Heidegger premonitoriamente anunció el fin de la filosofía en 1963, hace apenas unos 60 años, no estaba anunciando el fin de la filosofía como un dominio del conocimiento humano. Lo que estaba anunciando era el fin de la filosofía que nosotros conocemos. 27 siglos de filosofía se derrumban. Lo que Martin Heidegger estaba de manera premonitoria y aún hoy incomprendido hace solo 60 años, era que surgiría de sus cenizas como el ave fénix una nueva filosofía. Eso hasta hoy ha sido totalmente incomprendido. Yo no conozco un filósofo de la modernidad tardía que se haya atrevido a desmenuzarla premonitariamente anunciado por Heidegger, y los he leído a todos. Salvo mi profesor Alberto Rosales, que después de recibir el Premio Nacional de Humanidades en 1997, la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, le rindió un homenaje para celebrar el premio. Mi profesor Alberto Rosales pronunció una conferencia en la ULA, Universidad de los Andes, que él tituló El fin de la filosofía. Se refería precisamente a la disertación de Heidegger de 1963, publicada por la ULA en el año 2000, en un pequeño libro, muy pocas páginas. El profesor Alberto Rosales fue claro en su conferencia. Yo no voy a referirme a las profundidades de la conferencia de Martin Heidegger de 1963, con lo cual uno tiene que inferir o que el profesor Rosales no alcanzó a descifrar el metamensaje de Heidegger o lo consideró un contenido exageradamente crítico. En la conferencia en 1963, Martin Heidegger solo nos habló del fin de la filosofía que nosotros conocemos. Pero sobre la nueva filosofía sustitutiva no dijo ni una palabra. Desde 1963 hasta 1976, fecha de su muerte. Martin Heidegger no volvió sobre el tema ni en privado ni en público. La inexorabilidad del destino de la filosofía que nosotros hemos conocido por 27 siglos, desde los presocráticos para acá, se lo llevó con él a su tumba. Yo estuve tentado a denominar esta conferencia el fin de la ciencia económica, en la nueva cosa del pensar, una manera de parodiar un poco la conferencia de Martin Heidegger. Me pareció un título demasiado atrevido para dirigirme a un auditorio plagado de connotados y prestigiosos economistas y profesores de ciencia económica de nuestras más prestigiosas universidades. Para decirlo con guantes de seda, la ciencia económica que nosotros conocemos, que fue la que yo estudié y la que se imparte en las universidades en este momento en que yo escribo estas notas, está llegando a su fin. Lo digo con dolor, no tengo otra manera de decirlo. La ciencia económica es una ciencia sumamente reciente. Los primeros esbozos fueron develados en la obra de Carl Menger de 1871, Principio de Economía Política. El creador de la Escuela Austríaca de la Economía, pero esbozos más precisos fueron anunciados por un profesor de la Universidad de Cambridge a fines del siglo XIX, Alfred Marshall, en su magnum opus, Principio de Economía Política. Es en esta obra de Marshall donde yo he visto por primera vez referirse a una ciencia que estudia la aplicación de medios escasos de uso alternativo para la consecución de fines que son ilimitados. En 1832, un profesor del London School of Economics, mi alma mater, publicó obra que definió y estableció los fundamentos a una nueva ciencia. An Essay on the Nature and Significance of the Economic Science, una de las obras con contenido económico más vendida en toda la historia de la humanidad. El profesor Silver Robin es el primer economista que separa los bienes económicos escasos, incluidos los servicios materiales, como bienes escasos, que son el objeto de esta ciencia, para separarlos drásticamente de los bienes no económicos o superabundantes, que no son el objeto de esta reciente ciencia. El profesor Silver Robin la define de manera prístina. La ciencia económica es la ciencia que estudia la aplicación de medios que son escasos y de uso alternativo a la consecución de fines que son ilimitados. El profesor Robbins es determinante. Los bienes no escasos, superabundantes, no son objeto de la ciencia. Esa definición de ciencia económica se derrumba. La nueva ciencia económica no solamente contempla en su aplicación como objeto de la ciencia los bienes materiales y los servicios materiales que son escasos. La nueva ciencia económica incluye como objeto de su estudio también a los bienes inmateriales superabundantes. Pero hay más.
Con el nuevo proceso civilizatorio postmoderno que adviene, se devela un nuevo subsector económico productivo y material virtual digital que produce bienes digitales y materiales virtuales que no existían en la época en que Sir Lee Loran Robert anunció la naturaleza y significación de la nueva ciencia económica, con un agravante. Estos nuevos bienes económicos digitales y materiales virtuales no son escasos, y en el nuevo proceso civilizatorio postmoderno que adviene, se convertirán en el sector mayoritario aportante al valor económico productivo que se incorpora a la estructura del PIB mundial. Mis queridos amigos, esta es otra ciencia. Martin Heidegger no nos habló de cuál sería esa nueva filosofía sustitutiva emergente. Sobre eso no dijo ninguna palabra. Decidan ustedes, querido auditorio, si este pillón de filósofos de un país medio bananero y palúdico del sur profundo no está haciendo una cosa distinta a la que hizo Martin Heidegger con relación a la filosofía. La pelota está en su campo. Pero no es solamente la microeconomía que nosotros conocemos, una ciencia económica que se ha detenido y que se derrumba. Yo he venido a hablar de este auditorio de macroeconomía. La macroeconomía nace como la magnus opus de Lord John Maynard Keynes, publicada en 1936, y General Theory of Employment International Body. Esa obra de Lord Keynes, para mí, el mayor economista del siglo XX, se levantó sobre dos premisas. Pero primera, no todo lo que se produce se vende, contrariando la ley de John Bautista Say. Toda oferta crece su propia demanda, anunciada en la obra de Say, publicada en 1806, de amplia y completa aceptación en el pensamiento económico por más de 130 años. Conocida también en el idioma francés como la ley de Debussy. La segunda premisa de Lord John Maynard Keynes la expresó de la siguiente manera: no todo lo que se ahorra se invierte, que devino como una deriva, y no todo lo que se invierte produce. Hay hoy esas dos premisas de la magnum opus de Lord Keynes se han demostrado falsas. La macroeconomía que nosotros estudiamos, la que conocemos, la que hoy prevalece en las aulas, es un conocimiento falso. El nuevo proceso civilizatorio postmoderno que adviene se develará una nueva macroeconomía postmoderna que tendrá otro fundamento. Esas dos obras vitales para la ciencia económica que nosotros conocemos y que nosotros estudiamos, la de Robbins, An Essay on the Natural Significance of the Economic Science, y la de Keynes, The General Theory of Employment International Money, hay que volverlas a escribir. Yo trabajo arduamente en eso. Esto a un auditorio plagado de honorables economistas y distinguísimos profesores de nuestras aulas y bancos universitarios, hay que decírselos con guantes de seda. Y con esto termino. La nueva ciencia económica que viene no tendrá nada que ver con la ciencia económica que yo estudié y que yo conocí. Y me atrevo a decir con la ciencia económica que se imparte hoy en las universidades. Esa antinomia entre macroeconomía y microeconomía va a desaparecer. Cuando yo estudié eran como dos ciencias contradictorias. No sé cuál es la situación ahora, pero me temo que no ha cambiado mucho. En la ciencia económica postmoderna alcanzarán una unidad en un orden superior. La macroeconomía será la ciencia, la microeconomía, perdón, será la ciencia que estudia el comportamiento de los particulares en su modo de producir, sobre una serie de triángulos, donde un cateto lo constituye los bienes materiales económicos escasos y los servicios materiales escasos que produce el sector tradicional conocido, perdiendo importancia relativa con relación a los otros dos. El otro cateto será el sector de los bienes económicos sobreabundantes, que deberán de ser los parias del objeto de la ciencia. Y la hipotenusa será ese inmenso nuevo subsector económico productivo y material virtual digital que produce bienes digitales y materiales virtuales. Tratemos de definir a la ciencia económica como lo hizo Robbins, siguiendo Harlan, un economista polaco devenido marxista después de dar clases nada menos y nada más que en la Universidad de Chicago. El economista hace como Monsieur Jourdain en la obra de Molière, Le Bourgeois Gentilhomme. Canta, pero no sabe que canta. La ciencia económica postmoderna será la ciencia que estudiará la domesticación del azar, la domesticación del caos, la domesticación de la complejidad. Lo hará a través del estudio de la interrelación de muchas variables interrelacionadas entre sí.
¿Es que acaso la ciencia económica posmoderna dejará de ser la ciencia que estudia producir más con menos o producir al máximo de producto con el mínimo de medios utilizados? Para nada. Eso es un modo de accionar, una manera de actuar que no viene de la experiencia, no es empírico. Es un conocimiento innato a priori que es genético. Todos los hombres siempre actuarán así. Eso lo sabe quien camina por caminos desgramados en los jardines de mi alma mater en la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Y digo esto porque los arquitectos se empeñan en hacer caminos sinuosos, porque dicen que así es más grato caminar, y resulta que una persona que camina sabe que para medir 2 puntos, la distancia más recta en 2 puntos, una línea recta, y por tanto camina por entre los jardines y desgramando los jardines, aunque le pongan 1.000.000 de carteles que digan no pise la grava. Eso también lo sabe un padre cuando entra a un salón acompañado de un niño de 3 años que no sabe ni siquiera hablar y le indica que parten del salón. Eso lo aprendieron, o sea, indica que parten del salón. Un niño de 3 años, 4, 5, que entra con su padre a un salón por una puerta y en algún momento determinado el padre le dice tenemos que irnos, ese niño sale por la puerta por donde entró. Y no sale porque la recuerda, no sale porque le parece lógico que sea así, sale porque él sabe en su interioridad, en su conocimiento interior innato y a priori genético, que la manera de alcanzar 2 puntos es lo más rápido posible, es una línea recta. Eso viene de la geometría de Euclides, tiene 25 siglos. Y finalmente, eso, y también lo aprendieron amargamente los planificadores económicos centralistas del antiguo soviético. Los planificadores del Gosplan hacían el plan y le indicaban al gerente de tela que tiene que hacer las telas por kilo, entonces el gerente de telas hacía telas más pesadas. Y si le cambiaban la ronda porque las telas livianas desaparecían del mercado y le decían que tenía que producir telas más livianas, el gerente de la planta hacía rollos de tela más angostos. ¿Y por qué lo hacía? Porque ese es el modo de accionar de un conocimiento innato a priori del cual hacen uso todos los hombres. Ahora, la macroeconomía será la ciencia que estudiará la interrelacionalidad de los sujetos individuales que participan en la estructura productiva, donde el Estado es un sujeto más como cualquier otro. En América Latina, desde que el gran almirante arribó a un islote rocoso deshabitado que llamó San Salvador, han habido buenos filósofos. Jamás hemos tenido una escuela filosófica. Lo que hemos hecho es copiar. En materia económica no nos ha ido nada bien. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecieron los cepalistas, una suerte de keynesianos proteccionistas. En la época en que yo estudiaba ciencias económicas, años 60 del siglo pasado, aparecieron los desarrollistas brasileños, Celso Furtado, Darcy Ribeiro y unos cuantos más. Una suerte de marxistas disfrazados. Casi simultáneamente con ellos aparecieron los planificadores centralistas cubanos que años más tarde fueron matizados por las palinodias de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe para darle nacimiento al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Todo ha sido un fracaso. Han montado una máquina inmensa de producir despilfarros. Para desmontar esa máquina incestuosa, no podemos hacerlo sin la globalización. Insisto en esto, no podemos hacerlo sin la globalización, sin convertirnos en la fábrica mundial de producir bienes digitales y materiales virtuales. Parece que llegó la hora de redimir ambos fracasos. La pelota está en nuestro campo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Polo. Ha sido una verdadera incursión, yo diría que compleja y ambiciosa, sobre todo el desarrollo de la ciencia económica. Y hay muchas cosas por discutir, hay muchas cosas que probablemente no vamos a tener tiempo de aclarar bien aquí,
pero considero que es importante que hagamos las preguntas, los comentarios que sean necesarios y pertinentes para darle entrada a ese tema que ya lo han tratado de otra manera otros expositores y que probablemente es de muy urgente necesidad. Así que bienvenido a tu trabajo, tu libro. Y bueno, está decretado el reto de ver cuáles son las alternativas a la economía y cuáles son las opciones a la macroeconomía y microeconomía. Creo que Jorge Baral pidió la palabra. Bueno, en realidad no pedí la palabra. Simplemente la reacción es de aplauso. Lo que estaba era aplaudiendo. Pero de todas formas, yo soy un infiltrado en este grupo. Yo no soy economista, soy filósofo. Y por esa razón es que he disfrutado enormemente. Vaya, mi colega, bueno, qué bueno. Yo tenía Pero bien no, entendido. soy filósofo, pero extraño, porque soy ingeniero y de computación, tengo el área de computación, y soy uno de los promotores de inteligencia artificial en el país, desde el año, pues ya desde el 72 que empecé a dar cursos de inteligencia artificial en la Universidad Simón Bolívar. Y te iba a preguntar, tú estudiaste con Alberto, filosofía en la Simón Bolívar. Mi Alberto alma O, Ros- mater. Yo empecé a ¿ah? estudiar filosofía en la Universidad Simón Bolívar en el 2007 y Alberto terminé Rosales. en el Alberto Rosales. 2009. Alberto Rosales fue mi profesor de filosofía, un gran, Casi que coincidimos, un porque extraordinario filósofo. yo estaba en la Simón Bolívar, entré en la Simón Bolívar en el 2002 y mi primer sabático fue en el 2009. Y entonces en el 2009 decidí estudiar filosofía porque me habían dado un título de PhD y yo me sentía avergonzado de que no sabía nada de filosofía y tenía un doctorado en filosofía y conocía era la filosofía que murió con Heidegger. O sea Ajá, que Heidegger mató. Entonces yo ajá, dije, esta filosofía no me interesa. Y así desde es. entonces estoy trabajando intensamente Qué bueno. y los últimos 10 años trabajo en lo que he llamado filosofía de la computación y realmente todas las cosas que te has descrito tú están en el marco de trabajo de esto. De hecho, estoy dando computación 1, por ejemplo, computación 1 en la Simón Bolívar todavía, a pesar de que tengo 22 años jubilado, estoy dando computación 1 a los ingenieros. Y estaba hablándoles y les hablo de ontología, y les hablo de la metafísica, esa que tú enseñaste, les hablo de esa metafísica que ahora la vemos como ontología, en buena medida, la parte ontológica de la metafísica, pero hago muchas referencias. Por ejemplo, toda la dinámica de la computación está basada en el principio del movimiento de Heráclito y su conflicto o el conflicto conceptual con Parménides, que es el ser versus el cambio. Y eso es Así lo que estamos acá. Y eso es la base de poder entender el cambio en el mundo en estos momentos. En eso es que estoy metido y por eso he disfrutado enormemente tu presentación y por eso te está aplaudiendo. Pero el muñequito ahí se parece a una pedir la mano. Pero no, te aplaudo porque fue extraordinaria tu presentación. Extraordinaria. Muchas gracias, Yo Jorge. fui, yo aprendí filosofía con Capelletti. Capelletti. No fue mi profesor, pero yo lo conocí. Conoce. Pero tuve la oportunidad de que el que visitó a la universidad en esa época, cuando fui a mi primera, Frondizi, no Arturo, sino Ricieri Frondizi, sobre el Ajá. concepto de libertad. Y ahí entonces discutimos mucho el concepto de libertad en el mundo de la máquina. Y ese fue uno de los temas centrales en esa interacción y fue sumamente rico. Y después fue con Arturo, no, fue Ricieri Frondizi el primero y después fue Arturo, se me olvida el nombre ahorita en el momento. Pero bueno, no importa.
lo que te quería decir era que fue maravilloso y planteaste muy bien cosas que ya hemos manejado en este chat. Se ha dado, la vez pasada hubo una extraordinaria presentación de inteligencia artificial y también muchas de las presentaciones que se han hecho en este grupo han estado orientadas hacia este aspecto. O sea que realmente todas tus ideas creo que vienen al dedo y están totalmente en línea con lo que estamos presentando. ¿Ok? Está planteado. No quiero interrumpir Te más. agradezco mucho tus palabras, Jorge, de verdad, sinceramente. Bueno, si no hablas más nada, yo también tengo muchas cosas que preguntarte, Manolo. Es que Manolo siempre me manda a callar. Para que haya chance a los demás. Manolo, el micrófono. Mira, perdón que no estaba hablando sin el micrófono abierto. Yo creo que va a ser muy importante que le abramos al colega una posibilidad de ampliar sus ideas en una segunda presentación. Yo creo que es importante que divulguemos un poco esta charla, porque primero hubo algunos problemas para el tiempo y segundo, ha sido eh, un temario muy amplio, o sea, Polo recorrió prácticamente todo el pensamiento económico, hizo afirmaciones muy polémicas, pues, eh, contra el premio Nobel incluso, que mucha gente también las hace, cuestionó mucho la validez o la ecuanimidad o la ecumenicidad del premio Nobel. Siempre los premios tienen ese problema. Y por otra parte también hay, producto del escaso tiempo que tiene la charla, hay que hacer muchas abstracciones que probablemente implicarían que se discutiesen muchas afirmaciones que él hace a título de síntesis. Pues. Pero a mí me parece bueno, ha habido algunos pensadores posteriores a Keynes y a Hayek que han hecho planteamientos muy valiosos, incluso a veces fuera de la ciencia económica. Por decir un nombre, Maslow, por ejemplo, creó un planteamiento que permitió entender profundamente la relación entre el individuo y la sociedad a partir de la idea de sus necesidades y la libertad, la pirámide de Maslow. Creo que hay otras propuestas que también, yo creo que Marcuse, desde alguna comprensión postmarxista, entendió el problema del consumo, que fue una consecuencia del keynesianismo, y que a pesar de su chocancia, pues, el consumismo es sumamente agobiante para la vida del ser humano, nos ahogamos en el consumo, pero sin embargo, la necesidad del bienestar, paradigmas nuevos como la calidad de vida, como la fractalidad, etcétera, han como que abierto posibilidades a la supervivencia de este capitalismo tan accidentado y tan remendado. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el problema monetario sobrevive, entre otras cosas, gracias precisamente a que una parte del comercio mundial está subterránea, está oculta. Moisés Naim escribió un libro muy interesante sobre ese tema, que habla incluso de una economía negra,
Yo una vez le pregunté a un amigo mío que trabajaba en cuentas nacionales del Banco Central cómo hacían con las transacciones electrónicas. Y él me dio una explicación un poquito esotérica sobre cómo ellos partían pues de ciertas referencias que utilizaban de la red. Pero yo tengo la misma duda de Polo en ese sentido. Y tengo la impresión de que estamos como en esas comedias donde ya no hay guión, que que se habla mucho, pero ya no hay reglas. Es decir, la economía dejó de ser la economía normativa del racionalismo ese, en parte marxista, en parte de la ortodoxia clásica, y dejó de ser también la economía a la que le abrió la puerta Keynes, ¿no? Con su teoría del déficit expendio. Tenemos un problema de hace como 30 años, desde la crisis de los 90, cuyos últimos coletazos han sido la crisis del 2008 y la crisis actual. No sabemos qué va a pasar en Estados Unidos en este momento con el problema del déficit fiscal. Nadie sabe qué es lo que respalda realmente al dólar. Porque bueno, han hecho artificios, ¿no? La cesta de moneda, en fin, esas cosas, pero el sistema monetario está flotando en una nube, ¿no? El dólar vale más por el apoyo del régimen militar político americano que por la consistencia del Fondo de la Reserva Federal. Entonces creo que de verdad Polo nos ha sacudido y nos ha hecho despertar un poco a la necesidad de asumir con seriedad una nueva ciencia económica. Yo recordé mucho un trabajo de Emeterio Gómez, mi querido amigo y profesor, que se llamaba La crisis de la ciencia económica, donde retomaba un artículo de Amartya Sen, que se llama Los tontos racionales. Y alguna vez lo asocié con una novela de Vargas Llosa que se llamaba Pantaleón y las visitadoras. Porque yo aprendí economía fue haciendo presupuesto público y creía en la teoría del presupuesto de programa o en la técnica de las metas y esas cosas como una manera de racionalizar la actividad del Estado e impedir pues que la supremacía del Estado hiciera irracional la economía. Pero eso se acabó. Eso se acabó. En Estados Unidos no existe el Budget Program. Existe una política keynesiana a veces abierta y a veces muy disfrazada. Pero aquí lo que hay es el aumento de la demanda efectiva por donde sea, por el sistema financiero o por el déficit fiscal. Entonces estamos como que necesitados de un despertar. Y el libro de Polo lo vamos a esperar con mucho interés, pero vamos a seguir buscando nuevos expositores que nos ayuden a pensar mejor. Hoy ha sido una buena lección. De verdad que Polo ha trabajado bastante bien su línea de investigación. Esperaremos que Amazon empiece a vender tu libro y tu nuevo libro sobre la crisis de la microeconomía, que también tiene bastante sentido. No sé si alguien quiere agregar algo. Sí. Haroldo. Sí, por favor, no quisiera dejar pasar por alto, en primer lugar, una felicitación a ti por promover, por actualizar y promover el pensamiento. Y en segundo lugar, felicitar a Polo porque nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho pensar en un mundo en donde todo lo automático y lo artificial es lo que está privando las reflexiones de la filosofía, es volver a la ciencia madre,
yo aplaudo lo que Polo ha realizado porque ha sido un renacer y es la búsqueda permanente de la verdad. Es una verdad que va modificándose en función del tiempo y tendremos tiempo para leer con más tranquilidad la metralla de conceptos que Polo nos ha enviado esta tarde. De modo que muchas felicidades, muchas felicitaciones y, repito, nos ha hecho reflexionar y pensar que es nuestra primera obligación. Bueno, vamos a terminar con es la hora de la conciencia y el pensar profundo, de la oración por todos. Y estamos en el país donde nació ese ilustre pensador que tanto nos inspiró en nuestra vida. Un placer verte de nuevo, Haroldo. Muchos saludos a todos por tu casa. Un placer ¿Cómo verlos no? a todos. Muchas gracias, pero no sabía que estabas tan lejos. Estoy en Miami, sí, estuve un año en Tennessee. Tengo 4 años, voy para 5 que llegué a Estados Unidos. Entre otras cosas por algunas necesidades muy especiales de salud, pero también porque todos Sí. mis hijos se fueron y los 2 mayores están aquí en Miami. Ah, bueno. Este mes se me han graduado ya 3 nietos de mi cosecha mayamera y estoy Ajá. esperando unos nietos de mi segundo matrimonio que vienen de Madrid, si Dios quiere, 2 bebés que vienen a finales de año. Así que estamos en una sucursal en uno de los municipios de Estados Unidos, de Venezuela que se llama Doral. Esto, hasta para elegir al Consejo Municipal tienen que, ¿cómo se llama? Hablar con los venezolanos. Pero somos una nueva geografía. Somos Diaporzuela y Venezuela. Así que lo que hay es que fortalecer estos encuentros. Tenemos una noticia interesante. Estamos desarrollando un canal hemisférico, Haroldo y Polo ¿Ah, y sí? todos los que están aquí, sí, Qué bueno. que se llama Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, que funciona desde México, pero que va a tener una programación que incorpore y revalorice toda nuestra cultura, toda la identidad nacional, e incluso que le dé mucha importancia a la nueva educación. El 30% de la programación va a estar dedicada al conocimiento científico, a la nueva programación y al rescate de esa Venezuela que nos duele tanto. O sea que, y con esta iniciativa lo que queremos es que surjan muchas más expresiones, proyectos, emprendimientos, organizaciones que demuestren que los 8,5 millones que estamos afuera y los 20 y tantos que están adentro, somos un país que no está ni siquiera muy enfermo, está apenas un poquito dañado, pero tenemos un gran capital humano. Por aquí en esta ciudad y en estos espacios donde nos encontramos virtualmente, atestiguamos diariamente que hay mucha gente escribiendo, pensando, luchando y creando. Es impresionante lo que se encuentra uno. Yo estoy dando clases en la Universidad Central todavía. Tengo un seminario de tesis de economía y consigo muchachos allá en Venezuela impresionantemente actualizados y productivos. Así que les doy esa buena noticia. Venezuela está latiendo fuertemente. Y aquí vemos a un joven como Polo pensando en nuevos trabajos y promoviendo. Además, vemos a Polo todos los días en los chats de economía, muy activo, Sí. como si fuera un muchacho de aquella juventud cristiana. Me acordé de Marta Sosa, que no sé por dónde anda todavía yo. Cuando entré a la universidad estaba Marta Sosa peleando con los marxistas. Sí, Joaquín. Mira, Sí. Joaquín está en España. Así que Pero bueno. pero ¿está dónde? Galicia. Está arriba. En Galicia, por ahí. Sí, está en Galicia, en un pequeño pueblo. Claro, como buen portugués, tiene que estar cerca de esas tierras. Mira, me gustaría hablar de nuevo contigo, Haroldo, que voy a buscar tu contacto
Y también saber algo de Joaquín. Entonces, ¿Cómo no? ok, eres bienvenido y te esperamos en la nueva, todos los miércoles estamos aquí, te invitaremos y también ¿Cómo no? invitaremos a Con todo Polo. gusto. Esto Sa- tiene que crecer e intensificar y buscar salidas, ayudarnos a crear ese nuevo mundo que están haciendo. Sí, estar consciente que somos una nación que ya se ha expandido por todo el globo. Sí, Nos hemos tenemos, globalizado. estamos en 90 países y estamos no haciendo ruido, estamos dando la pelea. Así es. Bueno, Sí. saludos a tu esposa, saludos a todos. Bueno, un gran abrazo. Y te Igual. felicito por la iniciativa y mantengamos contacto, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso es lo que vamos a hacer. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Gracias. Ok.